¿Alguna vez has escuchado sobre los fariseos? Son mencionados repetidamente en las Escrituras, casi siempre enfrentándose a Jesús como figuras de gran oposición. Pero, ¿quiénes eran realmente estos personajes que tanto desafiaron al Maestro? Muchos tienen la imagen de los fariseos como simples hipócritas religiosos, pero la realidad es mucho más profunda y compleja. Imagina por un instante un grupo de personas extremadamente devotas, que consagraron cada instante de su vida al estudio meticuloso de las Sagradas Escrituras y a la defensa inquebrantable de la ley divina. Sin embargo, algo esencial se extravió en ese camino de aparente devoción. ¿Qué fue lo que realmente enseñaban? ¿Por qué Jesús se enfrentó a ellos con tanta frecuencia y firmeza? Hoy, en este video, vamos a desentrañar una historia fascinante, cargada de fe, tradición y el delicado límite entre una devoción auténtica y una religiosidad vacía que puede desviar incluso a los más sinceros. Quédate hasta el final, porque descubrirás lecciones que siguen siendo vitales en nuestros días. No olvides suscribirte a nuestro canal Leyendas y Milagros Bíblicos y regalar un me gusta para que más personas puedan conocer estas historias transformadoras. Ahora, imagina vivir en un periodo de absoluto silencio espiritual. 400 años sin que un profeta levantara su voz, sin visiones, sin sueños reveladores, sin mensajes directos venidos del cielo. Ese fue el largo y desolador tiempo que separó el Antiguo del Nuevo Testamento. Una época en la que, para muchos, parecía que Dios había guardado silencio absoluto. Y es justamente en ese intervalo, en esa profunda expectativa espiritual, donde comenzó a gestarse un movimiento que cambiaría radicalmente la escena religiosa de Israel: el surgimiento de los fariseos. La historia de los fariseos tiene sus raíces en una profunda crisis nacional. Tras el cautiverio en Babilonia, el pueblo de Israel regresó a su tierra devastado, humillado y con una nueva conciencia del peso de su pecado. Durante su exilio, aprendieron de manera dolorosa las consecuencias de alejarse de la voluntad divina. Por eso, al regresar, floreció entre ellos un deseo vehemente de nunca más apartarse de la ley sagrada. Fue entonces cuando comenzaron a formarse pequeños grupos de estudiosos, personas comunes, no sacerdotes como los levitas ni aristócratas como los saduceos, sino ciudadanos del pueblo, apasionados por las Escrituras. Estos hombres, motivados por el amor a la Torá, los primeros 5 libros atribuidos a Moisés, se reunían para estudiar, debatir y aplicar con rigor cada mandamiento a la vida diaria. Su objetivo era claro: evitar que Israel cayera de nuevo en la desobediencia. De ahí proviene el nombre fariseo, derivado del hebreo perusim, que significa separados. Y esa era precisamente su intención: separarse del pecado, de las prácticas paganas y de cualquier costumbre que pudiera manchar la santidad del pueblo elegido. Durante la expansión helenística impulsada por Alejandro Magno y sus sucesores, la cultura griega impregnó todos los rincones de las regiones conquistadas. Mientras muchos judíos abrazaban con entusiasmo el estilo de vida helenístico, los fariseos se erigieron como un bastión de resistencia. Defendieron con valentía la tradición y la fidelidad a la ley de Moisés, negándose a dejarse seducir por las influencias extranjeras. Con el paso del tiempo, su movimiento se estructuró aún más. Surgieron interpretaciones orales de la ley, conocidas como la tradición de los ancianos, cuyo propósito inicial era loable: aplicar de manera práctica los mandamientos a las situaciones cotidianas. Por ejemplo, si la ley prohibía trabajar en sábado, los fariseos se esforzaban en definir exactamente qué actividades constituían trabajo para evitar que alguien pecara de manera involuntaria. Sin embargo, a medida que las generaciones pasaban, aquella tradición oral comenzó a adquirir un peso equivalente, o incluso superior, al de las propias escrituras escritas. La pureza de la intención original se fue desdibujando y abrió espacio para una religiosidad cargada de formalismos y legalismos excesivos. Cuando el Imperio Romano estableció su dominio sobre la región, los fariseos ya se habían consolidado como una poderosa fuerza espiritual entre el pueblo. Aunque no poseían el control político ni la influencia directa en el templo, como sí lo hacían los saduceos mediante sus alianzas con las autoridades romanas, los fariseos conquistaron algo aún más duradero: el respeto, la atención y la lealtad de las multitudes. Su autoridad moral sobre el pueblo era profunda, y sus enseñanzas moldeaban la vida cotidiana de muchos israelitas comunes, estableciendo las bases de un fervor religioso que, aunque sincero en su origen, también se volvió propenso a los peligros de una fe desconectada del verdadero espíritu de amor y misericordia. Los fariseos no eran simplemente personajes religiosos.
Eran los principales instructores en las sinagogas, los encargados de guiar a las personas en su vida diaria sobre cómo agradar a Dios en cada detalle. Aunque no portaban coronas ni empuñaban espadas, su influencia era tan grande que se convirtieron en verdaderos formadores de la conciencia espiritual del pueblo judío. Su vida pública era visible. Ayunaban y oraban en espacios abiertos, vestían ropas características que los hacían fácilmente reconocibles donde quiera que fueran. Pero más allá de las apariencias, los fariseos se veían a sí mismos como custodios incansables de la fe auténtica, defensores de una tradición que, en su percepción, debía mantenerse pura a toda costa. Fue precisamente esa convicción tan intensa, y en ocasiones tan inflexible, la que los llevó a cometer un error crucial. Comenzaron a confiar más en su propia capacidad de cumplir la ley que en la misericordia y la gracia divina. Creyeron que su justicia personal era suficiente para garantizar su favor ante Dios, olvidando que el verdadero propósito de la ley era conducir a corazón hacia la humildad y la dependencia del Creador. Es en este contexto saturado de fervor religioso, cargado de tradiciones y apariencias solemnes, que el Nuevo Testamento se abre con la llegada de Jesús. Para entonces, los fariseos ya estaban presentes en todos los rincones, en Jerusalén, en las aldeas, en las pequeñas ciudades de Galilea. Eran respetados y admirados como si fueran los santos de su generación. Sin embargo, esa imagen de santidad a menudo ocultaba una realidad mucho más complicada. La historia de los fariseos no comenzó motivada por el mal ni por la hipocresía. Surgieron de un deseo genuino de proteger la alianza sagrada con Dios, de evitar que Israel volviera a caer en el abismo de pecado y la corrupción espiritual que habían experimentado en el pasado. Su intención inicial era noble, preservar la santidad de la nación. No obstante, con el paso del tiempo, aquello que debía ser expresión de santidad se transformó en orgullo, y el fervor que debía impulsar a la obediencia se volvió un legalismo rígido y sin vida. Desde este punto de la narrativa, el conflicto comienza a intensificarse, porque muy pronto ellos ya no serían los únicos en enseñar al pueblo. Estarían frente al mismísimo Hijo de Dios, enfrentando una verdad que desafiaba sus tradiciones más arraigadas. Si hubieras caminado por las calles de Jerusalén en esa época y te cruzaras con un fariseo, no habría forma de no reconocerlo. Su porte, su manera de hablar, su forma de actuar, todo en ellos buscaba transmitir autoridad y reverencia. Eran figuras admiradas y respetadas por muchos, vistos como los hombres más devotos de toda la nación. Sin embargo, si observabas más de cerca, comenzabas a notar que detrás de aquella fachada de santidad perfecta, había una realidad mucho más compleja y preocupante. Los fariseos se tomaban muy en serio su vida religiosa. Oraban constantemente, pero no se limitaban a una oración íntima y sincera en la privacidad de sus hogares. Muchos de ellos preferían rezar en público, en las plazas concurridas o en las esquinas de las calles, lugares donde podían ser vistos por todos. Su objetivo, consciente o inconsciente, era obtener la admiración de quienes los observaban. No se trataba solamente de buscar la cercanía con Dios, sino de mostrar al mundo cuán devotos eran. Elaboraban oraciones largas, cuidadosamente construidas, repletas de repeticiones, y anhelaban que sus palabras fueran escuchadas y reconocidas como signo de su piedad. Fue por eso que Jesús, en su enseñanza, les advirtió que ya habían recibido su recompensa, la aprobación de los hombres, pero no necesariamente la de Dios. En cuanto al ayuno, los fariseos no se conformaban con lo que la ley mosaica exigía. Mientras la Torá pedía ayunar en días específicos como el día de la expiación, ellos decidieron ir mucho más allá, estableciendo ayunos 2 veces por semana, los lunes y los jueves, precisamente los días en que los mercados se llenaban de personas. Durante estos ayunos, hacían todo lo posible por dejar claro su sacrificio. Se presentaban con rostros pálidos, desaliñados, demostrando con su aspecto físico que estaban profundamente consagrados. Sin embargo, detrás de esta teatralidad, su corazón a menudo estaba lejos de Dios. Más que un acto de rendición sincera, el ayuno se había convertido en una herramienta para buscar prestigio social. También estaban obsesionados con los rituales de purificación. Lavaban sus manos no solo por cuestiones de higiene, sino como un acto simbólico de santidad. Y no solo las manos. También purificaban copas, jarras, platos e incluso camas, siguiendo un conjunto de normas que iban mucho más allá de lo que la Escritura realmente enseñaba. Estas reglas adicionales formaban parte de la llamada tradición de los ancianos, una serie de interpretaciones y extensiones que ellos mismos habían creado a lo largo de las generaciones. La intención original de estas tradiciones era buena.
proteger la ley divina, construir una cerca alrededor de los mandamientos para evitar su transgresión. Pero con el paso de los años, esas tradiciones comenzaron a ocupar un lugar tan importante, o incluso superior, a de la palabra misma. Y aquí es donde la situación se volvió cada vez más complicada. Los fariseos amaban la ley de Moisés. Dedicaron su existencia a estudiar cada mandamiento y cada detalle de las instrucciones que Dios había dado a su pueblo. Pero a medida que su influencia creció, también lo hizo su orgullo. Llegaron a verse como los únicos guardianes legítimos de la verdad, y desde esa posición de arrogancia espiritual, comenzaron a despreciar a quienes no seguían sus estrictas normas. Juzgaban, condenaban y miraban con desdén a los demás, olvidando que la verdadera grandeza espiritual se encuentra en la humildad, la compasión y la misericordia. Aunque los fariseos aparentaban vivir de acuerdo con los principios que Jesús enseñaba, en realidad, sus acciones revelaban otra verdad mucho más dura. Imponían a los demás cargas pesadas, reglamentos estrictos y normas opresivas que difícilmente alguien podía cumplir, pero ellos mismos no movían ni un solo dedo para aliviar esos pesares. Habían establecido un sistema de reglas minuciosas sobre cómo caminar, qué comer, cómo vestirse y cómo actuar incluso en detalles cotidianos, creando un ambiente donde la religión se volvía una carga insoportable para el pueblo. Sabían, en lo más profundo de sus corazones, que era imposible seguir todas esas reglas a la perfección, pero aún así exigían obediencia total. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, Jesús dirige uno de los discursos más contundentes contra ellos, dejando al descubierto el verdadero problema, la hipocresía. Usando imágenes potentes, les compara con copas limpias por fuera pero sucias por dentro, llenas de avaricia y corrupción. También los describe como sepulcros blanqueados, hermosos a la vista, pero por dentro repletos de huesos y putrefacción. Aunque se preocupaban escrupulosamente por entregar el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, productos pequeños se cultivaban en sus casas, olvidaban los principios esenciales de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. El contraste entre el propósito original de los fariseos y en lo que terminaron convirtiéndose es dramático. Lo que empezó como un movimiento sincero, preocupado por obedecer a Dios y proteger al pueblo del error, terminó atrapado en las cadenas del orgullo y el legalismo. Enseñaban al pueblo, sí, pero más que guiar, oprimían, hablaban en nombre de Dios, pero cuando Dios mismo caminó entre ellos en la persona de Jesús, no lo reconocieron. Tristemente, su orgullo los cegó y no pudieron ver que el tan esperado Mesías estaba justo frente a sus ojos. Durante generaciones habían hablado sobre la venida de Dios, pero cuando Dios habló directamente a través de su Hijo, muchos de ellos cerraron sus oídos y endurecieron sus corazones. Prefirieron aferrarse a sus tradiciones humanas, en lugar de rendirse a la verdad viva. Esta historia no solo nos muestra una lección histórica, sino que nos lanza una advertencia poderosa. Cuando la religión se convierte en un fin en sí misma, cuando buscamos más aparentar santidad que ser verdaderamente transformados desde el interior, corremos el riesgo de perdernos en un laberinto de orgullo y autoengaño. Los fariseos comenzaron con celo, pero terminaron atrapados en las apariencias. Nacieron del temor a ofender a Dios, pero terminaron abrazando el orgullo como su estandarte. Es en este ambiente saturado de reglas, tradiciones humanas y máscaras de espiritualidad donde Jesús irrumpe trayendo una propuesta radicalmente diferente: el camino de la gracia, de la verdad y de un corazón genuinamente rendido. Jesús de Nazaret caminaba entre las aldeas y las ciudades de Galilea, atravesaba la región de Judea, enseñaba en las sinagogas, sanaba a los enfermos, liberaba a los oprimidos y anunciaba algo revolucionario: el reino de Dios está entre ustedes. Su mensaje encendía los corazones de quienes vivían marginados, los pobres, los pecadores públicos, los recaudadores de impuestos, los enfermos. Estas personas, consideradas indignas por muchos líderes religiosos, se acercaban a Jesús con lágrimas en los ojos y corazones abiertos, sedientos de esperanza. Paradójicamente, aquellos que debieron ser los primeros en reconocer a Mesías, los estudiosos de la ley, los expertos en las Escrituras, fueron precisamente quienes más se resistieron, y entre ellos, los fariseos destacaban como los más firmes opositores. Jesús conocía la ley perfectamente, no solo la citaba, sino que la vivía en su máxima expresión. Él no solo predicaba palabras hermosas, sino que encarnaba la verdad misma. Cuando Jesús hablaba, no buscaba impresionar, sino transformar. Sus palabras atravesaban las corazas de la apariencia religiosa y tocaban la raíz del corazón humano. Y esto incomodaba profundamente a los fariseos.
Ellos, que durante tanto tiempo habían sido la referencia de santidad para el pueblo, se veían ahora expuestos por la vida y la enseñanza de Jesús. Él no se guardó palabras. Los llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera pero llenos de muerte por dentro. Los llamó guías ciegos, líderes que extraviaban a sus seguidores en lugar de conducirlos hacia la verdad. En Mateo, capítulo 23, encontramos uno de los momentos más fuertes de todo el ministerio de Jesús. Pronuncia 7 ayes contra los fariseos. Les señala que predicaban pero no practicaban, que cerraban la puerta del reino de Dios a los hombres y que colocaban cargas sobre las personas que ni ellos mismos eran capaces de soportar. Les reprocha que asesinaban a los profetas del pasado, pero luego decoraban sus tumbas pretendiendo honrarlos, ignorando que repetían los mismos errores de sus antepasados. El enfrentamiento fue directo y sin rodeos. Pero no fue motivado por el odio, sino por el amor a la verdad y el deseo de despertar sus conciencias. Jesús no confrontó a los fariseos para destruirlos, sino para salvarlos de su propio autoengaño. Sin embargo, ellos no quisieron escuchar. No soportaron que su autoridad fuera desafiada, que su imagen pública fuera puesta en duda, que su orgullo se viera sacudido. Los fariseos no se limitaron a criticar a Jesús a distancia, también intentaron atraparlo en situaciones complicadas. Preparaban preguntas cuidadosamente, diseñando auténticas trampas legales para hacerlo tropezar. Su intención era clara: lograr que Jesús dijera algo que pudiera interpretarse como una violación a la ley de Moisés o como una afrenta al poder de Roma, lo que justificaría su arresto o su condena. Sin embargo, una y otra vez, Jesús los sorprendía con una sabiduría desbordante y una autoridad que dejaba a todos en silencio. Un ejemplo memorable de esta confrontación fue cuando presentaron ante él a una mujer sorprendida en adulterio. La ley mosaica ordenaba que tal delito se castigara con la lapidación. Con la trampa lista, le preguntaron: «Maestro, la ley dice que debe ser apedreada. ¿Tú qué dices?» Jesús, en lugar de caer en la provocación, simplemente se inclinó y, con calma majestuosa, respondió: «Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que lance la primera piedra». Uno a uno, acusadores y curiosos se fueron retirando, avergonzados y derrotados por su propia conciencia. Quizá lo que más escandalizaba a los fariseos no eran solo las respuestas inteligentes de Jesús, sino su comportamiento radicalmente inclusivo. Él se sentaba a la mesa con pecadores públicos, conversaba con cobradores de impuestos, personas consideradas impuras y traidoras por los estándares fariseos. Para los líderes religiosos, esto era un auténtico ultraje. Pero Jesús no se disculpaba. Al contrario, afirmaba con claridad: «No son los sanos quienes necesitan médico, sino los enfermos», y añadió: «No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento». Mientras los fariseos defendían una religión construida sobre la base de normas rígidas, Jesús proclamaba un mensaje de reconciliación, de un vínculo vivo y transformador con Dios. Mientras ellos se preocupaban por mantener una imagen impecable ante los ojos de los hombres, Jesús buscaba tocar el corazón, sanar las heridas del alma, ofrecer verdadera libertad interior. Mientras ellos hablaban de condena y exclusión, Jesús ofrecía perdón, restauración y una nueva vida. El conflicto no tardó en intensificarse. La oposición de los fariseos creció al punto de buscar alianzas con otros grupos religiosos como los saduceos y los herodianos, grupos que habitualmente estaban en desacuerdo entre sí, pero que ahora se unían por un enemigo común: Jesús de Nazaret. Comenzaron a conspirar abiertamente, incapaces de soportar ver cómo las multitudes seguían al Maestro, incapaces de tolerar que su influencia menguara ante la verdad que proclamaba. Jesús, sin embargo, no se dejó intimidar. Sabía perfectamente que la cruz estaba en su futuro, pero continuó avanzando con valentía. No denunció la hipocresía por orgullo personal, sino por amor a la verdad y compasión por las almas perdidas. No buscaba aplausos, sino despertar corazones adormecidos. El enfrentamiento entre Jesús y los fariseos refleja algo mucho más profundo. Es el choque entre la religiosidad vacía creada por los hombres y la revelación genuina de Dios, entre un sistema cargado de reglas y un camino abierto de gracia y redención, entre una fe superficial y una transformación profunda que empieza en el corazón. Esta parte de la historia revela una lección crucial. Dios no busca rituales perfectos, ni se impresiona por apariencias externas. Él examina el corazón humano, y cuando encuentra un corazón quebrantado, no lo desprecia, sino que entra, sana, restaura y transforma desde adentro hacia afuera. A lo largo de esta narrativa,
Vemos cómo la tensión entre Jesús y los fariseos crece, manifestándose en repetidas confrontaciones donde la verdad desenmascara la hipocresía. Sin embargo, la Biblia, fiel en su relato, nos muestra algo esencial. No todos los fariseos eran iguales. No todos estaban cegados por el orgullo o atrapados en las tradiciones humanas. En medio de aquella multitud religiosa, había corazones inquietos, almas que anhelaban algo más. Un ejemplo brillante de ello es Nicodemo. Nicodemo era fariseo y miembro respetado del Sanedrín, el consejo supremo entre los judíos. Hombre de gran conocimiento de la ley, erudito de alto rango. Pero a diferencia de muchos de sus compañeros, Nicodemo percibió en Jesús algo diferente. Tal vez fueron los milagros, tal vez la autoridad con la que enseñaba, pero algo en su interior comenzó a latir de forma distinta, a despertar un hambre espiritual que no pudo ignorar. Una noche, envuelto en el silencio y bajo la cobertura de la oscuridad, Nicodemo tomó una decisión audaz. Se acercó a Jesús. No lo hizo en público, no buscaba debate ni enfrentamiento, sino respuestas. Tal vez temía ser visto, tal vez no estaba aún preparado para enfrentar la desaprobación de sus colegas, pero su sed de verdad fue más fuerte que su miedo. Y lo que sucedió aquella noche fue uno de los diálogos más profundos y reveladores de toda la Biblia. Nicodemo empezó respetuosamente, llamándolo rabino y reconociendo: «Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él». Pero Jesús, con amorosa firmeza, fue directo al corazón del asunto. De cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios». Confundido, Nicodemo preguntó: «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?». Jesús, paciente, le explicó: «Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es». Le reveló que el nuevo nacimiento no era físico, sino espiritual, una transformación profunda que solo Dios puede operar en el alma humana. En aquella noche silenciosa, lejos de las miradas curiosas de los demás fariseos, Jesús le reveló a Nicodemo una de las verdades más profundas y transformadoras del Evangelio. Para entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. No bastaba con pertenecer a una religión, ni con ostentar un estatus social elevado, ni con acumular conocimiento teológico. La verdadera transformación solo podía venir del Espíritu de Dios, de una renovación interna que reescribiera el alma humana. Fue en esa conversación íntima que Jesús pronunció una de las declaraciones más conocidas de toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Nicodemo no respondió de inmediato con entusiasmo, ni proclamó públicamente su fe en ese momento, pero sabemos que esa noche marcó su corazón para siempre. Años más tarde, cuando Jesús fue crucificado, Nicodemo reapareció discretamente junto a José de Arimatea. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús, lo prepararon con esencias aromáticas y lo colocaron en un sepulcro nuevo. Este acto, silencioso pero de gran valentía, fue una poderosa señal de reconocimiento y amor hacia aquel que había cambiado su corazón. Otro nombre que brilla en medio de este contexto religioso es Gamaliel. También fariseo, miembro respetado del Sanedrín y maestro de la ley, Gamaliel fue conocido como uno de los más brillantes maestros de su tiempo. Nada menos que Saulo de Tarso, quien después sería conocido como el apóstol Pablo, fue uno de sus discípulos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, encontramos a Gamaliel interviniendo con sabiduría cuando el consejo judío quería ejecutar a los apóstoles por predicar sobre Jesús. Con calma y discernimiento, Gamaliel dijo: «Si este plan o esta obra es de los hombres, se destruirá, pero si es de Dios, no la podrán destruir, no sea que se encuentren luchando contra Dios mismo». Aunque no se declaró seguidor de Jesús, mostró una apertura y una prudencia poco comunes entre los líderes religiosos de su época, dejando espacio para la posibilidad de que Dios realmente estuviera actuando allí. Y así llegamos a Saulo de Tarso, quizás el fariseo más célebre de toda la historia. Saulo, formado en el rigor fariseo bajo la tutela de Gamaliel, era un celoso defensor de la ley, perseguidor implacable de los primeros cristianos. Creía sinceramente que estaba sirviendo a Dios al encarcelar y castigar a los seguidores de Jesús. Sin embargo, todo cambió en el camino a Damasco, cuando una luz resplandeciente del cielo lo derribó y escuchó una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Era Jesús mismo,
confrontando su ceguera espiritual. Aquel orgulloso fariseo, erudito y fervoroso, cayó quebrantado al suelo. Estuvo ciego físicamente durante 3 días, pero cuando recuperó la vista, su visión espiritual fue completamente renovada. Saulo de Tarso se transformó en Pablo, el apóstol de los gentiles, el mayor misionero de la iglesia primitiva. Años después, escribiría sobre su transformación con palabras conmovedoras. Todo lo que antes consideraba ganancia, ahora lo estimo como pérdida por amor a Cristo. Estos 3 hombres, Nicodemo, Gamaliel y Pablo, son ejemplos vivos de que Dios mira más allá de las apariencias religiosas. Incluso en medio de una estructura contaminada por el orgullo y la rigidez legalista, hubo corazones capaces de oír la voz de la verdad, de reflexionar profundamente y de rendirse ante la luz divina. La gran lección que nos dejan es clara. No se trata de la religión a la que pertenecemos, sino de la disposición sincera de nuestro corazón. Dios habla a todos, pero no todos están dispuestos a escuchar. Sin embargo, aun entre aquellos que parecían más alejados, hubo quienes reconocieron la verdad cuando brilló delante de ellos con toda su gloria. Años más tarde, el escenario religioso de Israel sufriría un cambio radical. Jerusalén, antes majestuosa y llena de vida, quedó reducida a ruinas. En el año 70 después de Cristo, las fuerzas romanas, bajo el mando de Tito, conquistaron la ciudad santa. El templo fue destruido, sus columnas derribadas, sus altares y patios convertidos en escombros. Los sacrificios cesaron, los sacerdotes perdieron su lugar, y el antiguo sistema religioso colapsó ante los ojos atónitos de una generación que no sabía cómo continuar. Fue en medio de esa profunda crisis que los fariseos, como grupo organizado, comenzaron a desvanecerse. Sin embargo, curiosamente, aunque su influencia política y religiosa disminuyó, sus ideas, especialmente el amor por el estudio de la ley y la tradición oral, adquirieron aún mayor fuerza con el paso de los siglos. Ante la ausencia del templo, los judíos comenzaron a reunirse cada vez más en sinagogas, donde el estudio de la Torá se convirtió en el centro de su vida comunitaria. Y quienes dominaban ese tipo de enseñanza eran precisamente aquellos que mantenían las raíces farisaicas. Por ello, los estudiosos reconocen hoy que el judaísmo rabínico moderno, el que sobrevivió a la destrucción de Jerusalén y se expandió por todas las naciones, fue profundamente moldeado por el pensamiento de los fariseos. El enfoque en el estudio continuo, los debates rabínicos, la redacción de la Misna, todo eso tiene sus raíces en aquel movimiento original. Pero aquí está el punto esencial. Esto no significa que todo lo que representaban los fariseos era malo. De ninguna manera. Su celo por la ley, su amor por las Escrituras, su deseo de preservar la identidad espiritual del pueblo fueron impulsados originalmente por buenas intenciones. El problema nunca fue su dedicación, sino la distorsión que el orgullo y la rigidez introdujeron con el tiempo. Lo que debía ser una búsqueda sincera de Dios se convirtió en la defensa de un sistema de justicia humana. La piedad genuina se transformó en una formalidad vacía. La fe viva se convirtió en mera actuación. Y es justamente aquí donde los fariseos se convierten en una advertencia eterna para todos los que desean caminar verdaderamente con Dios. Jesús, con su vida y enseñanza, dejó en claro que el camino hacia el corazón de Dios no se construye sobre apariencias externas ni sobre el cumplimiento mecánico de normas, sino sobre la transformación profunda del ser interior, nacida del amor, la fe y la gracia. Dios no se deja impresionar por rituales externos ni por actos vacíos de significado. Él no busca a quien puede recitar versos de memoria, sino a quien vive su palabra con sinceridad y humildad. No pone su mirada en el más visible, ni en el más respetado, ni en el más religioso según los criterios humanos. Dios se inclina hacia el corazón quebrantado, hacia el humilde, hacia aquel que reconoce su necesidad desesperada del cielo. La mayor tragedia de los fariseos no fue lo que construyeron ni el sistema que defendieron, sino lo que perdieron. Tuvieron al Mesías frente a sus propios ojos y no lograron reconocerlo. Anhelaban la llegada de un rey poderoso, pero no aceptaron al siervo humilde. Conocían profundamente la ley, pero rechazaron la gracia. Hablaban del reino de Dios, pero ellos mismos no entraron en él. Sin embargo, la historia no es completamente oscura. Como hemos visto, hubo fariseos como Nicodemo, Gamaliel y el mismo Pablo que abrieron su corazón a la luz de Dios. Ellos son la prueba de que, incluso dentro de un sistema religioso endurecido, siempre existe espacio para que la verdad divina penetre y transforme. Dios nunca cierra la puerta a quien está dispuesto a escuchar, a quien se deja tocar por su amor eterno. ¿Y nosotros? ¿Qué aprendemos de todo esto?
Aprendemos que el legalismo, por más correcto que pueda parecer externamente, no genera vida si no está impregnado de amor. Descubrimos que la religión, cuando se separa de una relación íntima con Dios, se convierte en una carga pesada que oprime en lugar de liberar. Aprendemos que es posible estar rodeado de actividades religiosas, conocer las Escrituras, servir fielmente en una congregación, y aún así mantener un corazón frío y distante del verdadero Dios. Los fariseos son un espejo que la Biblia nos presenta, un recordatorio viviente de lo fácil que es parecer justos ante los ojos de los demás, mientras permanecemos vacíos por dentro. Son una advertencia clara para que no nos convirtamos en jueces implacables de otros, mientras ignoramos la transformación que Dios quiere realizar en lo más profundo de nuestro propio ser. Por encima de todo, los fariseos nos enseñan que Dios no busca perfección religiosa ni actos exteriores, sino verdad en lo íntimo. Él busca un corazón que reconozca sus errores, que anhele ser limpiado, que ame la justicia no para exhibirse, sino para vivir en comunión verdadera con Él. La historia de los fariseos no es solo un relato del pasado, es una advertencia para el presente. Nos habla a ti, a mí, a todos nosotros, porque mayor error de ellos no fue amar la ley, sino amar más las apariencias que la verdad. Y la lección más luminosa es esta: Dios no se fija en lo que está afuera. Dios mira el corazón. Si este mensaje tocó tu vida, te invito a compartir este video para que muchas más personas puedan ser bendecidas por esta enseñanza. Cuéntanos aquí en los comentarios qué fue lo que más impactó de la historia de los fariseos, y si aprendiste algo nuevo hoy. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal Leyendas y Milagros Bíblicos para seguir explorando juntos historias que transforman el alma. Dios te bendiga grandemente, porque Él dio su vida por ti.